Imagina estar tumbado boca abajo en la tierra de un desierto helado. La temperatura a tu alrededor ha caído a 30 grados bajo cero. No tienes radio. No tienes refuerzos. No tienes forma de pedir ayuda. Detrás de ti, en algún lugar de la oscuridad, hay cientos de soldados iraquíes con la orden de encontrarte y matarte. Tus compañeros están muertos, capturados o dispersos. No sabes qué ha sido de ellos. Lo único que sabes, lo único que te mantiene en movimiento, es que si te detienes, mueres. Ahora imagínate caminar, no durante una hora, ni durante un día, sino durante 7 días seguidos, a través de 186 millas de desierto abierto, con nada más que una sola barra de chocolate, unas pocas pastillas purificadoras de agua y la absoluta negativa a rendirse. La mayoría de los hombres se habrían rendido tras la primera noche. La mayoría de los soldados entrenados se habrían sentado, se habrían arrodillado y habrían aceptado lo inevitable. Pero un hombre no lo hizo. Un hombre, en medio del peor desastre de inteligencia en la historia del Servicio Aéreo Especial, decidió que el desierto no iba a matarlo, que el frío no iba a matarlo, que el enemigo no iba a matarlo. Su nombre era Chris Reagan, y lo que sobrevivió, lo que atravesó, soportó y superó, es una historia tan extraordinaria que los historiadores militares aún luchan por explicarla. La historia de 8 soldados de élite enviados al corazón del territorio enemigo, de una misión que fracasó a las pocas horas de comenzar, y de un hombre que regresó a casa cuando todo pronóstico indicaba que no debería haberlo hecho. Esta es la historia de Bravo to Zero, la operación de fuerzas especiales más famosa y más catastrófica de la Guerra del Golfo. Una misión tan peligrosa que, de los 8 hombres que participaron, 3 murieron, 4 fueron capturados y brutalmente torturados, y solo uno, salió con vida. Para comprender cómo 8 de los mejores soldados británicos acabaron siendo perseguidos por el desierto como animales, hay que entender el mundo en el que fueron lanzados. No el mundo de los informes militares y los mapas satelitales, sino el mundo real de enero de 1991. Un mundo que acababa de asomar al borde de algo aterrador. El 2 de agosto de 1990, el Irak de Saddam Hussein invadió Kuwait. El asalto fue rápido y brutal. En cuestión de horas, la ciudad de Kuwait cayó. En pocos días, más de 100.000 soldados iraquíes se atrincheraron a lo largo de la frontera con Arabia Saudita, apuntando hacia el sur, hacia los campos petrolíferos que abastecían de energía a todo el mundo occidental. Las Naciones Unidas emitieron ultimátums. Estados Unidos comenzó a reunir la mayor coalición militar desde la Segunda Guerra Mundial. Y en medio de toda esta maquinaria política militar en pleno funcionamiento, Saddam Hussein tomó una decisión que lo cambió todo. Apuntó sus misiles Scud hacia Israel. El Scud no era un arma de precisión. No era elegante. Era un misil balístico de diseño soviético, un tubo de acero lleno de explosivos y propelente líquido, capaz de recorrer hasta 700 kilómetros y aterrizar con un margen de error que podía medirse en manzanas enteras. Era, en esencia, un arma de terror. Una herramienta diseñada no para destruir objetivos militares con precisión quirúrgica, sino para sembrar el pánico en la población, quebrar la moral y obligar a los gobiernos a tomar decisiones que de otro modo jamás tomarían. Y atacar a Israel era la carta más peligrosa que Saddam podía jugar. Si las fuerzas israelíes entraban en la guerra en represalia, algo que el primer ministro israelí, Yitzhak Samir, estaba sometido a una enorme presión interna, toda la coalición árabe que Estados Unidos había formado con tanto esfuerzo se desmoronaría de la noche a la mañana. Egipto, Siria y Arabia Saudita, estados árabes que habían acordado luchar junto a las potencias occidentales contra otro estado árabe, no podían aparecer codo con los soldados israelíes. La coalición se derrumbaría. La guerra podría perderse políticamente incluso antes de ganarse militarmente. Entre el 17 de enero y el 28 de febrero de 1991, Irak lanzó 88 misiles Scud. 42 de ellos iban dirigidos contra Israel. Los ataques causaron la muerte de civiles, destruyeron edificios y obligaron al gobierno israelí a buscar una respuesta urgente. Los diplomáticos estadounidenses trabajaron sin descanso para mantener a Israel al margen del conflicto. Se enviaron rápidamente baterías de misiles Patriot estadounidenses a territorio israelí. Pero la única solución real, la única respuesta que detendría a los Scud, era destruir los lanzadores móviles antes de que pudieran disparar. Y ese era el problema, porque los Scud no estaban en posiciones fijas esperando a ser bombardeados. Eran móviles. Eran misiles Al-Hussein montados en vehículos transportadores electores lanzadores más 543,
Enormes camiones de 8 ruedas que podían atravesar el desierto, desplegarse en minutos, disparar sus misiles y desaparecer entre el paisaje antes de que un avión de la coalición pudiera siquiera detectarlos por radar. Encontrarlos desde el aire era, según los comandantes de la coalición, prácticamente imposible. Destruirlos era aún más difícil. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos realizó más de 2.000 incursiones específicamente para la búsqueda de lanzadores CAD. Tras la guerra, una revisión exhaustiva concluyó que no se había destruido ni un solo lanzador SCAD desde el aire. Ni uno solo. Los satélites no podían rastrearlos con la suficiente precisión. Los aviones no podían identificarlos con la suficiente rapidez. Y el tiempo apremiaba cada día más. Alguien tenía que entrar por el suelo. El Servicio Aéreo Especial, SAS, no es una organización que se promocione. No busca llamar la atención. No publica sus victorias ni habla de sus fracasos. Fundado en 1941 por el teniente coronel David Stirling en el desierto del norte de África, se creó a partir de una idea radical: que un pequeño grupo de hombres altamente entrenados y motivados, operando tras las líneas enemigas, podía lograr resultados desproporcionados a su número. Stirling creía que 50 hombres ubicados en el lugar y momento precisos podían causar más daño que una división entera atacando de frente. La historia le dio la razón. Para 1991, el SAS llevaba medio siglo perfeccionando esa idea. Sus soldados eran, sin duda, las fuerzas especiales más rigurosamente seleccionadas y entrenadas del mundo. El proceso de selección, llevado a cabo en las montañas Brecon Beacons de Gales y en las selvas de Belice, tenía una tasa de fracaso de entre el 80 y el 90%. Los hombres que lo superaban no solo eran físicamente excepcionales, sino también psicológicamente extraordinarios. Eran capaces de pensar de forma independiente, de improvisar bajo presión y de tomar decisiones de vida o muerte en fracciones de segundo con información incompleta. Cuando los comandantes de la coalición se dirigieron al SAS y les dijeron: «Vayan a buscar los misiles CAD», el regimiento no dudó. Se prepararon varias patrullas de 8 hombres y se desplegaron en el vasto, llano e implacable terreno del oeste de Irak, una región conocida como el Desierto Occidental, un paisaje tan desolado y expuesto que parecía no ofrecer más que la muerte. Una de esas patrullas fue designada como Bravo 20. El comandante de la patrulla era el sargento Andy M. Senab. No era su nombre real, sino un seudónimo que adoptó posteriormente por motivos de seguridad personal, pero que con el tiempo se convertiría en uno de los más reconocidos en la literatura de memorias militares. M. Senab era experimentado, ingenioso y enérgico. Junto a él iban otros 7 hombres, cada uno cargando entre 40 y 95 kilos de equipo a la espalda, armas, municiones, agua, raciones de comida, equipos de radio, cargas explosivas y las herramientas de un oficio en el que la mayoría prefieren no pensar demasiado. Entre ellos se encontraba un cabo de 29 años, oriundo de Pontypridd, Gales. Su nombre era Chris Ryan, un seudónimo. En la vida real, más tarde se revelaría su nombre real, Stephen Billy, pero el mundo lo conoció por el nombre que eligió para protegerse. Quienes sirvieron con él lo describían como callado, metódico y extraordinariamente disciplinado. No era de los que más gritaban en cualquier lugar. No era alguien que buscara protagonismo. Pero tras esa aparente tranquilidad se escondía algo más duro que la mayoría de los hombres, una cualidad que, en última instancia, marcaría la diferencia entre la vida y la muerte en los días venideros. Ryan tenía una hija, tenía una familia, y, más allá de toda su formación profesional y su enfoque operativo, albergaba una razón completamente personal y humana. Iba a volver a casa. Costera loque costera. Iba a volver a casa. La noche del 22 de enero de 1991, un helicóptero Chinook que transportaba al Escuadrón Bravo 20 volaba a baja altura sobre el desierto iraquí a gran velocidad. La tripulación mantuvo la aeronave lo más cerca posible del suelo, intentando pasar desapercibida para el radar iraquí. Los 8 hombres a bordo guardaban silencio. La tensión previa a la misión que describen los soldados, esa particular combinación de concentración absoluta y temor controlado, impregnaba la aeronave. El punto de entrega se encontraba aproximadamente a 200 kilómetros dentro del territorio iraquí. La misión de la patrulla era operar en la zona de la principal carretera de suministro, la designación militar MSR, que conecta las ciudades iraquíes de Bagdad y Amán, Jordania. Esta carretera era una arteria vital para la logística de los misiles CAD iraquíes. El plan era que el Escuadrón Bravo 20 estableciera un puesto de observación, recabar información sobre los movimientos de los CAD y, si se presentaba la oportunidad, destruyera los sistemas de lanzamiento.
Serían reabastecidos por vía aérea y evacuados una vez finalizada la misión. El plan parecía sólido. La ejecución resultaría catastrófica. El primer problema fue el propio terreno. Los informes de inteligencia habían descrito el desierto occidental como abierto, llano y sin rasgos distintivos. Un terreno ideal para que una pequeña patrulla observara y se moviera sin ser detectada. Lo que las imágenes satelitales no habían logrado transmitir, lo que ninguna fotografía podía comunicar por completo, era la realidad sobre el terreno. La zona no estaba vacía. Estaba ocupada, no por soldados, ni por posiciones fortificadas, sino por algo sobre lo que la patrulla no había sido advertida. Una red de cables de comunicaciones militares iraquíes que discurría bajo la superficie del desierto, mantenida por equipos de trabajadores y protegida por posiciones antiaéreas que salpicaban el paisaje en todas direcciones. Esto no era el páramo desolado que le habían prometido la patrulla. Era una zona estratégica, pero la patrulla ya había aterrizado. El helicóptero ya había dado la vuelta y se había marchado. No había vuelta atrás sin una llamada de rescate por radio, y la prioridad de la patrulla era establecer su posición y comenzar su trabajo. Se desplazaron, encontraron una posición adecuada para tumbarse en una pequeña depresión en el suelo del desierto e intentaron pasar desapercibidos al amanecer. Casi lo consiguieron. Casi. Un niño iraquí, de no más de 12 o 13 años, pastoreaba un rebaño de cabras en la zona. Es un detalle que parece casi imposible, que la patrulla de élite de las Fuerzas Especiales Británicas se viera comprometida no por la tecnología de vigilancia enemiga, ni por sofisticados equipos de detección, sino por un niño pastor que hacía lo que los niños de esa parte del mundo llevaban haciendo miles de años. El niño vio la patrulla. Se quedó allí mirándolos. Los soldados le devolvieron la mirada, completamente inmóviles, deseando que se marchara, deseando que la situación se resolviera sin violencia. Nadie en Bravo Tuciro iba a dispararle a un niño. Eso nunca estuvo en duda. Y el niño, tal vez intuyendo lo que había encontrado, se marchó. Se dirigió directamente a la posición iraquí más cercana y les contó lo que había visto. En cuestión de horas, el desierto que rodeaba la posición de Bravo Tuciro comenzó a llenarse de soldados iraquíes. No se trataba de una pequeña patrulla investigando un posible avistamiento. No era una exploración cautelosa. Era una respuesta a gran escala. Vehículos blindados iraquíes, cientos de soldados, la radio de la patrulla, el vínculo vital que los conectaba con la estructura de mando de la coalición, había fallado debido al intenso frío del invierno iraquí, lo que significaba que no podían solicitar apoyo aéreo, ni pedir la evacuación, ni siquiera confirmar a nadie que estaban vivos y en contacto. Estaban solos. El tiroteo que siguió fue, sin duda, un enfrentamiento extraordinario. 8 hombres contra lo que finalmente sumaría entre 100 y 250 soldados iraquíes, apoyados por vehículos blindados. Los miembros del SAS combatieron con fusiles M16, ametralladoras ligeras Minimi y lanzacohetes de 66 milímetros se movían y disparaban, se cubrían mutuamente, retrocedían en formación controlada, intentando romper el contacto y crear suficiente distancia para escapar. Según cualquier cálculo militar normal, la patrulla debería haber sido aniquilada en los primeros 30 minutos. No lo eran, porque no eran soldados comunes. Eran el resultado de años de entrenamiento diseñado específicamente para este tipo de combate improvisado, desesperado y a corta distancia. Se retiraron del enfrentamiento inicial. Rompieron el contacto. Se dirigieron al norte, hacia la frontera con Siria, a 300 kilómetros de distancia, hacia la gélida oscuridad de la noche iraquí. Y entonces, en medio del caos de ese movimiento, la patrulla se separó. Ocurrió como siempre sucede en estas cosas en combate. No por un único fallo catastrófico, sino por una cadena de pequeños sucesos que se fueron acumulando en la oscuridad y la confusión, bajo fuego, con hombres exhaustos tomando decisiones en fracciones de segundo. Los 8 hombres se dividieron en 2 grupos. Luego, esos grupos se hicieron más pequeños. Y al final, el desierto los acogió por caminos diferentes. El sargento Vince Phillips, un veterano con extraordinaria experiencia, murió de hipotermia. La temperatura había descendido hasta entre menos 20 y menos 30 grados Celsius. Había estado en el agua. La gente olvida que el desierto no siempre es cálido. En enero de 1991, el desierto occidental iraquí, por la noche, era uno de los entornos más gélidos del planeta, y lo mató no con una bala, sino con el frío y el agotamiento. El soldado Robert Concilio recibió un disparo durante un enfrentamiento con las fuerzas iraquíes cerca del río Eufrates.
Falleció mientras cubría la retirada de sus compañeros, continuando el combate incluso estando mortalmente herido. Tenía 26 años. Los 4 hombres que quedaban de la patrulla, entre ellos Sandy y Mesenav, fueron capturados en distintos momentos durante las horas siguientes. Fueron golpeados, torturados y sometidos a tratos que violaban todos los preceptos de la Convención de Ginebra. Mesenav describiría más tarde sus experiencias en sus memorias con una precisión clínica que las hacía aún más perturbadoras. Permanecieron semanas bajo custodia iraquí antes de ser liberados al final de la guerra. Uno de los miembros de la patrulla, el agente Stephen Lane, falleció mientras se encontraba bajo custodia iraquí, y luego estaba Chris Ryan. Cuando la patrulla se separó en la oscuridad, Ryan se encontró solo. Tenía su arma, su equipo y la dirección de la frontera siria. Tenía aproximadamente 1,5 litros de agua. Tenía una sola barra de chocolate, una ESO. Recordaría más tarde con el tipo de detalle que solo importa cuando se trata de sobrevivir. Tenía la ropa que llevaba puesta, insuficiente para la temperatura que estaba matando a Vince Phillips en algún otro lugar, en la misma oscuridad. Tenía que caminar 186 millas. Lo que sucedió durante los siguientes 7 días es una de las hazañas de resistencia humana más notables en la historia de la guerra moderna. No por un solo acto de heroísmo, aunque hubo varios, sino por la decisión constante, persistente y firme de seguir adelante momento a momento, de no detenerse, de no rendirse, de poner un pie delante del otro cuando cada nervio del cuerpo grita que uno se rinda. Ryan se movía de noche y se escondía de día. El ejército iraquí lo buscaba. Podía ver sus vehículos. Podía oír sus voces. En al menos 2 ocasiones, soldados iraquíes pasaron a pocos metros de su escondite sin verlo. En ambas ocasiones, permaneció completamente inmóvil, controlando su respiración, controlando el pánico animal que debía de estar invadiéndolo, y esperó. Y en ambas ocasiones, los soldados siguieron su camino. El frío fue el primer enemigo. Ryan no iba vestido para las temperaturas que encontró. No tenía saco de dormir ni protección térmica más allá de la que llevaba puesta cuando la patrulla se vio comprometida. Combatió la hipotermia moviéndose, caminando y manteniendo su temperatura corporal mediante el simple ejercicio físico. Pero moverse significaba estar expuesto. Y estar expuesto, durante el día, significaba ser detectado. La deshidratación era el segundo enemigo. El agua en el desierto iraquí era escasa. El río Eufrates estaba cerca, pero llegar hasta implicaba exponerse a la intemperie. Cuando Ryan encontraba agua, en una zanja, en un charco, en cualquier fuente que sus ojos, cada vez más desesperados, pudieran identificar, usaba sus pastillas potabilizadoras. Racionaba cada gota con una precisión casi obsesiva, porque comprendía, con total claridad, que quedarse sin agua en ese entorno era una sentencia de muerte más lenta y agonizante que cualquier cosa que el ejército iraquí pudiera infligir. Al segundo día, la comida era prácticamente irrelevante. El cuerpo puede sobrevivir semanas sin alimento, pero no días sin agua. Así, la ingesta calórica de Ryan pasó a un segundo plano. Consumía la barra de chocolate a pequeños bocados, complementada en un momento dado con un puñado de dátiles crudos que encontró cerca de una granja abandonada. Su cuerpo empezó a consumirse a sí mismo. Le dolían los músculos. Se le entumecían las articulaciones. La vista lufalaborados. Pero siguió caminando. Al tercer día, intentó robar un vehículo. Un taxi, increíblemente, en medio del desierto iraquí. El intento fracasó. Siguió adelante. Al cuarto día, fue interceptado por soldados iraquíes. Hugh, le dispararon. Escapó. Al quinto día, su cuerpo flaqueaba de maneras que incluso a él mismo le asustaban. Había perdido mucho peso. Estaba gravemente deshidratado a pesar de su cuidadosa alimentación. Sus pies se encontraban en un estado que la mayoría consideraría una emergencia médica, ampollados, hinchados y en carne viva tras días de movimiento continuo por un terreno inhóspito. A estas alturas, cada paso era una decisión consciente. Un pequeño acto de voluntad aplicado a un cuerpo que tenía todas las razones físicas para detenerse. Siguió caminando. La noche del 29 de enero de 1991, 7 días después de que el helicóptero Bravo Tuciro aterrizara en el desierto iraquí, 7 días después de que la misión se convirtiera en un desastre, Chris Ryan cruzó la frontera siria. Había caminado 186 millas. Había eludido la captura por parte de una fuerza militar que lo buscaba activamente. Había sobrevivido a temperaturas que mataron a su compañero.
Había vivido prácticamente sin nada. Fue detenido inmediatamente por las autoridades sirias, entregado a funcionarios diplomáticos británicos, finalmente, devuelto al Reino Unido. Fue el único miembro de Bravo to Zero que logró escapar y evadir con éxito. El único que regresó libre. Su evasión sigue siendo, hasta el día de hoy, la fuga y evasión exitosa más larga en la historia registrada de servicio aéreo especial. Tras la guerra, la historia del escuadrón Bravo to Zero fue ganando popularidad. Andy M. Sena publicó su relato en 1993, convirtiéndose en una de las memorias militares más vendidas de la historia británica, con más de 1 millón de ejemplares vendidos en su primer año. La respuesta del público fue algo que el regimiento nunca había experimentado. No el discreto respeto profesional que suele recibir el SAS, sino una auténtica y generalizada fascinación popular por las experiencias vividas por estos hombres. En 1995, Chris Ryan publicó su propio relato, El que escapó, presentando una perspectiva que difería en algunos detalles de la de M. Sena, como suele ocurrir con los relatos de sucesos caóticos bajo estrés extremo. Las discrepancias entre ambos libros generaron un considerable debate, que continúa vigente entre historiadores militares y veteranos de las fuerzas especiales. Lo que no se debate, lo que es indiscutible, es el resumen de los hechos. 8 hombres entraron, 3 murieron, 4 fueron capturados y torturados, y 1 salió con vida. La operación en sí fue, a juicio de cualquier análisis objetivo, un fracaso. No se confirmó la destrucción de ningún lanzador Scud por parte del Escuadrón Bravo 2-0. Los objetivos de la misión no se lograron. La información de inteligencia que guió la planificación de la inserción fue peligrosamente insuficiente. Las fallas en el equipo, en particular la interrupción de las comunicaciones por radio, representaron problemas sistémicos que jamás debieron haber afectado a una patrulla activa en territorio hostil. Pero de Bravo to Zero se aprendió algo que no se puede cuantificar en un simple balance de éxitos y fracasos. Se aprendió algo sobre los límites de la planificación y del equipamiento, y sobre la única variable que ningún planificador puede predecir ni controlar por completo, la variable humana. La capacidad de los seres humanos para seguir funcionando, para seguir pensando, decidiendo, moviéndose, luchando, sobreviviendo, cuando todo a su alrededor se ha derrumbado. Tras la Guerra del Golfo, ESAS llevó a cabo una revisión exhaustiva de su equipo de patrulla y protocolos de comunicación. Los fallos de radio sufridos por el Escuadrón Bravo 2-0 propiciaron mejoras directas en el equipo destinado a las patrullas futuras. Las lecciones de la operación, por dolorosas que fueran, se integraron en el conocimiento institucional del regimiento. Las futuras generaciones de soldados de ESAS fueron entrenadas con esas lecciones incorporadas a su doctrina. Chris Ryan dejó el SAS y se labró una carrera como escritor y personalidad mediática. Escribió decenas de novelas, apareció en programas de televisión y se convirtió, con su discreta manera galesa, en una figura pública, aunque siempre se sintió más cómodo en un segundo plano que en el centro de atención, lo cual es quizás justo lo que cabría esperar de un hombre que pasó 7 días pasando desapercibido en el desierto iraquí. Andy M. Sena también abandonó el regimiento y desarrolló una carrera paralela como escritor y consultor. Los 4 miembros que fueron capturados fueron finalmente liberados y regresaron a la vida civil, llevando consigo experiencias que la mayoría de los seres humanos jamás llegarán a comprender. Los 3 fallecidos, Vince Phillips, Robert Concilio y Stephen Lane, son recordados en el monumento al SAS en Stirling Lines, la base del regimiento en Hereford. Sus nombres figuran entre decenas de otros grabados en piedra, que conmemoran el valor de un tipo particular de servicio. El problema de los misiles CAD, en última instancia, nunca se resolvió por completo con las operaciones de las fuerzas especiales. Los misiles siguieron volando hasta el alto el fuego. Pero el esfuerzo, un esfuerzo desesperado, costoso e imperfecto, fue en parte lo que mantuvo a Israel fuera de la guerra. Y mantener a Israel fuera de la guerra fue en parte lo que mantuvo unida a la coalición. Y mantener unida a la coalición fue en parte lo que puso fin a la guerra en términos que, aunque imperfectos, sirvieron a la causa de lo que, con cautela, podría llamarse paz. La historia rara vez sigue una línea clara de causa y efecto, pero en algún punto de la maraña de acontecimientos que llevaron a la derrota de Saddam Hussein en la Guerra del Golfo, en algún lugar de esa cadena de causas, se encuentran 8 hombres en un desierto helado, luchando por sus vidas contra todo pronóstico. La mayoría no regresó a casa con vida. Todos lo dieron todo. Y uno de ellos caminó 186 millas para demostrar que lo imposible es solo un número. Hay una pregunta que ronda toda historia como esta. No la cuestión táctica. No se trata de que salió mal.
quién tomó qué decisión y por qué, ni qué equipo o planificación diferente podrían haber cambiado el resultado. Esas preguntas importan, y los profesionales las estudian con detenimiento. Pero no son la pregunta más profunda. La pregunta más profunda es esta. ¿Qué es exactamente lo que, dentro del ser humano, lo impulsa a seguir adelante cuando todo cálculo racional le dice que se detenga? ¿Qué fue lo que Chris Ryan encontró en sí mismo, en algún lugar de la oscuridad del desierto iraquí, que 7 días de frío, sed, miedo, soledad y agonía física no pudieron destruir? Usamos palabras como coraje, voluntad y determinación. Las usamos porque no tenemos mejores. Pero las palabras no bastan para describir lo que describimos. Lo que describimos es algo anterior a la historia militar. Algo que existía mucho antes del SAS, mucho antes del ejército británico, mucho antes de la guerra organizada misma. La simple, primigenia y magnífica negativa humana a rendirse. Ryan caminó 186 millas. No porque su entrenamiento se lo indicara, no porque sus órdenes lo exigieran, sino porque había decidido, en lo más profundo de su ser, que volvería a casa. Y esa decisión única, irreversible y totalmente personal, resultó ser más fuerte que todo lo que el desierto, el enemigo y el frío pudieran depararle. Esa no es una lección militar, es una lección humana. Si esta historia te conmovió, si la extraordinaria resistencia de Chris Ryan y el sacrificio de Vince Phillips, Robert Consiglio y Stephen Lane te dejaron con esa sensación única que solo la historia real puede producir, por favor, tómate un momento para darle a me gusta. Puede parecer algo insignificante, pero en YouTube es lo que le indica al algoritmo que esta historia merece ser vista por más personas. Cada me gusta es un voto para mantener viva la historia real. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete a Español Historia. Contamos historias que la mayoría de la gente nunca ha oído. Historias reales, de las trincheras, los desiertos, las selvas y los páramos helados de la historia, contadas con el respeto que merecen. Estamos construyendo una comunidad de personas que creen que la historia no es solo algo que sucedió, sino algo que explica quiénes somos hoy. Ahora, me encantaría leer sus respuestas en los comentarios. ¿Qué creen que impulsó a Chris Ryan a seguir adelante? Cuando el cuerpo flaquea, cuando uno está solo, cuando la razón se le impide, ¿qué es lo único que lo mantiene en pie? Cuéntemelo abajo. Leo todos los comentarios. Y antes de que se vayan, en nuestro próximo video les contaremos la historia de un momento tan secreto que los gobiernos involucrados lo negaron durante más de 50 años. Una decisión tomada por un solo oficial que pudo haber salvado millones de vidas, que el mundo jamás debió conocer y que casi no llegó a ocurrir. No se lo querrán perder. Gracias por vernos. Gracias por interesarse por la historia. Y gracias, de verdad, a esta comunidad. Porque sin ustedes, estas historias quedarían sin contar. Nos vemos en el próximo video.